haberlo hecho tan rápido, pero se debió a un motivo de reunión. Por eso cierta... A ver qué pasa. Por eso, a petición de algunos alumnos, los que no han podido obtener el cultivo, tienen hasta el día de viernes para presentar la tarea. ¿Sí? No se olviden de poner su semestre, ¿ya? A los que todavía están en medio de cultivo, porque se ha hecho esa concesión porque la semana pasada no hemos podido hacer la clase completa. Pero díganme, a los que han obtenido ya resultados, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué comentarios nos pueden decir, por favor? ¿Alguien que quiera comentar sus resultados o mostrar sus resultados? Porque me han mandado unas fotos muy interesantes. Hola, ¿alguien que quiera compartir? Profesor, buenas tardes. Hola, Tania. Dime, te escucho. Profesor, yo hice todo el procedimiento, como usted dijo, que consigamos las compotitas. Ya, he usado como matraz un frasco de Green Tea, pero de vidrio. Sí, Ya, perfecto. todo eso, bueno, he lavado eso y luego los he secado bien y luego he hecho la torunda de gato con algodón, lo he puesto en la olla a presión. Ya. Con una rejilla para que el vidrio no tenga contacto con el agua y así no vaya a explotar, ¿no? He hecho todo ese procedimiento, profesor, luego preparé lo que es la colapiz, le añadí el cubito Maggi que dijo usted, hice todo el procedimiento y esterilicé primero mi material, después preparé como le digo, mi gelatina, coloqué la gelatina, no sé si de repente ha sido mucho lo que he colocado, pero el día domingo ha sido que yo recién he podido hacer el cultivo y he hecho dos. He hecho en tierra y de moneda. Ya. El de ¿Te ha tierra, crecido algo? ya, en el de tierra recién está apareciendo, por decirlo así, recién está como que creciendo, pero el cultivo que hice de moneda, porque lo diluí con agua destilada, compré en ampollita, Ya. ahí sí no me ha crecido nada, todavía, al contrario, más bien sea como que la gelatina se hubiese como que queriendo derretirse, algo así. Ya. ¿Estás en Camaná o estás en Pedregal, Tania? En Camaná, profesor. Ya, ese es el motivo. Camaná ahorita está haciendo frío y está nublado, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Ya. Y te acuerdas que dijimos que las condiciones eran más o menos 37 grados centígrados por 48 horas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, si está haciendo frío, debe estar a unos 20 grados. Y no hay calor. Entonces, o va a demorar en crecer, ya puede ser que estén latentes porque no, o sea, les hace frío y no pueden crecer. Entonces, lo que te sugiero es que los pongas al lado de tu cocina, ¿ya? Ahí en tu Profesor, cocinita. eso he hecho, o sea, yo el día domingo que hice el cultivo había sol, bastante sol, y yo lo saqué afuera, y luego en la noche los volví a entrar adentro, y lo puse justamente al lado de la cocina, porque generalmente cuando cocina, siempre genera un poco de calor, ¿no? Y como que queda todavía. Entonces sí ha estado en la cocina, pero sí me ha sorprendido eso. Y sobró un poco en el matraz, y ahí también ahí como que quería crecer, pero el matraz yo no lo he, o sea, está tapado también así con su torunda de algodón, todo. Ya. Entonces, si tienes tiempo y tienes los materiales, puedes ponerle una caja de Tecnopor con un foquito, como cuando ponemos los pollitos con los huevos. Eso te va a generar un calorcito y puede ser que te crezca. Ya, profesor, voy a hacer ¿Ya? eso. ¿Ya? Y tienes pues, hasta el viernes para ver, para mandarme la tarea, pues, ¿no? Espero que es algo. Si no, ya voy a hacer una. Hoy día, terminando de ver las experiencias de cada uno de tus compañeros, vamos a decir más o menos lo que tiene que salir y por qué ha salido otras cosas, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien que más que quiera participar o contar su experiencia con el cultivo de la semana pasada? Porque la semana pasada lo que hemos hecho, Dora,
Claro, Tacna está, ¿cómo se llama? También en la costa. Y también está nublado. Está afectando las condiciones climáticas, está afectando nuestro cultivo empírico. ¿Ya? ¿Alguien que más quiera? Dime, te escucho, Noemi, dime. Buenas tardes, ¿Alguien que profesor. quiera? Sí, Buenas tardes, Noemi. ya si nosotros hicimos nuestro cultivo, igual, ¿no? Con la botellita que utilizamos en vez del matraz, lo esterilizamos todo en una olla normal por 45 minutos. Luego, hemos preparado el cultivo que nos dijo con gelatina y con caldito de Maggi. Lo preparamos y parece que le hemos echado o sea, poca gelatina, porque cuajó, pero no tan firme como debía ser, creo. Y después de eso, hemos sembrado lo que es el yogur y hasta ayer estaba bien, creo, porque había salido, donde hemos echado el yogur, se ha vuelto de color blanquito, o sea, digan, porque lo echamos así en forma que usted nos dijo, y se Ajá, sí, volvió, exacto. ajá, y eso se ha vuelto blanquito. Parecía Ya, como, pues. bueno, color blanquito, así como el algodón, algo así, el color. Y para hoy día, acá he revisado y ya no, o sea, ¿cómo le digo? Por ejemplo, mire, se está soltando todo el cultivo y ha salido unas manchas medias oscuras. ¿No? Un poco más arriba, no te veo. Ya, ya. ¿Sabes lo que ha pasado, Noemí? Que durante el cultivo debería estar tapado el medio. Entonces, esas manchas negritas, medias verdecitas, son hongos que están en el medio ambiente y que han caído en tu medio de cultivo y han crecido también. ¿Sí? O sea, hasta ayer estaba bien. Cuando has hecho tu zigzag y ya ha salido esa línea blanca, son colonias que son redonditas y están una tras otra. En tu zigzag está. Por eso lo veías tú como una línea. Eso es tu yogur, ese es tu lactobacillus, las colonias de tu lactobacillus. Es lo que se quería obtener. Pero como lo has dejado abierto, han caído del medio ambiente esporas de hongos y han contaminado tu medio ambiente. Pero bueno, para efectos de tu informe, solamente toma una foto a la parte de tu zigzag que ha salido con blanco y ya, eso preséntalo. Sí, ¿Sí? ayer yo le tomé fotos, he hecho con grupo, con una compañera, Elizabeth, y ya le hemos mandado las fotos de Ya, ayer. ya, perfecto, Noemi. Ya lo revisaré con más tranquilidad. ¿Ya? Listo. Gracias. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? ¿O sus dudas, inquietudes? Profesor, ¿O no me ha salido? Dime. profesor, ya, Te escucho, Tania. le comenté de que hice de la moneda, sí, de las monedas, ¿verdad? Ya, yo Sí, de estaba la moneda. comentando porque me preocupaba de que, o sea, ¿por qué no había crecido? Porque debería crecer en las monedas, siempre hay bacterias, todo eso. Es Y me sucia. dijeron, La moneda es sucia. claro, claro, sucia. Entonces, me dijeron que de repente no ha podido crecer, por lo que la moneda contiene también cobre. Y el cobre es como que evita antiséptico, algo así, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Pienso yo, porque no me ha crecido. No sabía que el cobre era antiséptico. Pero mira, la moneda es una mezcla de metales, ¿sí? Pero al momento de ser ya un cuerpo inerte y estar de mano en mano, genera una carga microbiana única, ¿sí? O sea, es un elemento sucio. Pues siempre te han dicho que la plata es sucia, ¿ya? Entonces, si tú la has pasado con el agua estilada que me has dicho y todo eso, debería haberte crecido algo. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Si estás en Camaná, el hecho pues de que hace frío y está afectando el factor climático a tu cultivo. Eso es uno, ¿ya? Eso es uno. Dos, puede ser el hecho de que eh, tu medio de cultivo quizás estaba muy caliente y ha quemado a las bacterias cuando la has sembrado. Y tres, puede decir de que tu moneda estaba limpia por algún motivo, ¿no? Quizás. Quién sabe, hay muchos factores que afectan, pero todo depende de cuál ha sido el estado inicial de tu medio de cultivo.
¿sí? Y de tu solución de moneda que hayas utilizado. Pero igual, haz tu informe, con todo tu procedimiento, importante es hacer. Por ejemplo, a los que están en Camaná y no les ha salido, el motivo es obvio, el clima ha afectado el crecimiento, pero pónganlo en un lugar caliente. Alguna de ustedes me dijo que no crecía y le pusieron una bolsa plástica encima, tapando o sea, como que generando más calor y les creció. Entonces, esa puede ser una buena alternativa. Pero también veamos por este lado. Si le tapo con la bolsa plástica, no hay oxígeno. Y por lo tanto, eso es anaerobio, un ambiente anaeróbico. Pero si le pongo el tapón de algodón, que deberían estar todos sus fresquitos con tapón de algodón, es un ambiente aerobio. ¿Por qué? Porque como el algodón y la gasa tienen poros, hay un intercambio con el oxígeno del exterior. Es un ambiente aerobio. Eso vamos a ver hoy día. ¿Ya? A ver, ¿alguien más que quiera contar su experiencia, por favor? Profesor, Nuestra clase de hoy día va a ser muy teórica, por eso quiero que nos relajemos antes de comenzar. Dime, Caterín. profesor, yo también lo hice con yogur, ya, y lo puse encima, tengo un cuarto de calamina, y lo puse ahí encima, cerca a la calamina. Ahí. Muy bien. Y el primer día se notaba así blanquito por el zigzag que le hice con el alfiler. Y al segundo día, sí, igual. En el tercer día ya salió como unas bolitas blancas que estaban en la parte media. Pero mi medio de cultivo se había derretido. Yo lo he hecho con coloris porque aquí donde vivo hay un nube de gelatinas sin sabor. Del plan caja que me estaba diciendo y tampoco lo encontré. Y lo hice con colatis. Entonces, pero se derritió mi medio de cultivo. Y después noté al cuarto día que habían salido como burbujitas en mi medio de cultivo, pero se había derretido. Y ahora hay como una cáscara así en la superficie de mi medio. Y en la parte de la base hay como tipo telitas blancas. Eso he notado en mi frasquito de colado. Ya, mira, a ver, ¿qué podemos decir? A ver, lo que ha pasado es que tú has buscado una fuente de calor y la calamina es una muy fuente de calor porque transmite el calor que hacia afuera y más o menos que lo conserva. Muy buena opción. Ahora, pregunta, ¿lo has dejado tapado tu medio con tu tapa de gasa y Sí, algodón o no? sí está con la gasa, con la torna de Ya, algodón. ya. Tu zigzag que has hecho y te ha crecido blanquito, eso sí es el lactobacillus. Hasta ahí está bien tu experimentación, ¿ya? O sea, si has obtenido ¿cómo se llama? El objetivo de la parte práctica es de probar que tú puedes sembrar solamente con medios estériles y todo lo que hemos adaptado, has podido demostrar que has sembrado y has obtenido un cultivo de lactobacillus. Solamente una colonia, un tipo, nada más. Y eso está bien. Hasta ahí, tómale foto, ya su informe y listo, ya está. Ahora, las demás cosas que han crecido ya son producto ya de la descomposición del medio de cultivo. Y también uno que otro germen oportunista que está por ahí ha caído y ya ha crecido. ¿Sí? Por eso las otras coloraciones. Pero si has obtenido el zigzag blanquito, esos son colonias de la está bien. Hasta ahí está bien tu trabajo. ¿Sí? No sé si tengas alguna duda más. También ha adquirido un olor un poco como putrefacción. Claro, pues. Y han crecido ya puntos negros o verdes, ¿verdad? O redondos, mejor dicho. ¿Sí? Como puntos blancos, unos dos, tres creo que hay, pero Entonces puntos esas son negros. levaduras. Pueden haber sido levaduras también eso, ¿no? Pero ya se descompone. Burbujitas, o sea, como burbujas de aire, dos, tres había también. Burbujas de aire. O sea, burbujas de aire que salían de afuera hacia adentro de tu medio cultivo. De adentro, o sea, de abajo, de la primera de cultivo, como se había diluido, le digo. Y ahora, por ejemplo, hay como una cáscara en la superficie.
Ya, y alrededor hay unos 2, 3 burbujitas que han salido. No sé por qué. Ya, mira, qué interesante lo que tú me dices, ¿ah? Porque si se ha generado burbujas dentro del medio de cultivo y han salido hacia afuera, es lo que me dices, ¿no? Es Sí, porque como, primero estaban esas burbujitas debajo de esa cáscara que está en la superficie de mi medio de cultivo. Y después yo, no sé si cometí el error de moverlo y esa burbujita se salió debajo de esa cascarita hacia afuera. Y ahorita hay unas 2 burbujitas, creo, nada más. Lo demás está todo líquido, mi medio de cultivo. ya, esas burbujitas que se ha formado de abajo hacia afuera y que se ha escapado, eso implica que ha habido bacterias, microorganismos en la parte de abajo y han generado el, ¿qué le digo? A ver, oxígeno, dióxido, puede ser dióxido de carbono que ha generado. ¿Te acuerdas cuando compras un queso, lo partes y está lleno de huequitos el queso? Sí, ¿Sí? ¿Alguna vez? Ya, pues, esos huequitos son producto del crecimiento bacteriano. ¿Qué quiere decir? Que comienza a crecer y antes que cuaje forma esas cavernas. Es lo mismo que te ha sucedido a ti. Se han formado esas burbujas, pero no ha solidificado con las burbujas de adentro, sino que la burbuja se ha ido. Ya eso quiere decir que sí tenías contaminación bacteriana en la parte de abajo. Porque si no me equivoco, lo que tú has hecho es sembrar solamente el yogur. Y el yogur solamente debería darte la lactobacillus, no debería darte nada más. Por casualidad, ¿qué yogur has sembrado? ¿Yogur de marca o yogur que hacen en el Pedregal tan rico? de marca, el de Gloria. Ese, o sea. Eh, ya, cuando quieres que te crezca, siempre utiliza lo más natural y lo más posible. El de Pedregal es natural. Bueno, digamos que no tiene muchos preservantes y estabilizantes. Tiene, pero no tiene mucho. En cambio, los industrializados tienen preservantes y estabilizantes y eso limita un poco el crecimiento. Pero si te han salido las líneas blancas, hasta ahí ha concluido tu parte experimental y lo has hecho bien. Los otros cosas que han crecido, esos redondos medios amarillos que no ves ahí, o las burbujas que has visto que ha salido del fondo hacia afuera, esas son, ¿cómo se llama? Otros microorganismos que están generando gases, están pequeños gases. No quiero decir que es dióxido de carbono, pero pueden ser gases de azufre, de sulfuro, por ahí pueden ser. Producto del metabolismo. Hoy también vamos a ver lo que es el metabolismo, ¿no? Y las sustancias de desecho. ¿Alguien Eso, más que quiera compartir? Dime, Catarina, te escucho. y lo que se forma en la parte de la base, hay, como le digo, como tipo tela blanca, como unas telitas blancas. A ver, muéstrame si tuvieses ahí para ver Es mejor. que no se va a ¿Lo poder tienes ver. o no lo tienes? O sea, sí lo tengo mi frasco acá, pero no se puede ver. Pero en mi informe me han dado foto también de la parte de la base. Hay como unas telitas Ya, blancas. No sé. ya. Se te ha contaminado tu medio con otros microorganismos y sabe Dios qué será lo que tienes ahí. Sí, pero el objetivo era que crezcan en tu zigzag las líneas blancas, que es el lactobacillus. Si lo has hecho hasta ahí, está muy bien. Has concluido y has obtenido resultados satisfactorios. ¿Sí? Lo demás es contaminación de otro microorganismo. ¿Ya? Te va a crecer N. Y cuando ya sientes el olor a descompuesto, quiere decir que ya está descomponiéndose tu medio de cultivo ya. O sea, y van a crecerte hongos por ahí. Seguro. Esas que son redondos, negros o verdes, que flotan a veces, medios peluditos, que flotan o que están encima de tu superficie si se ha solidificado. ¿Ya? Pero lo has hecho bien, Caterina. Hasta ahora lo que te he entendido es que lo has hecho bien. Lo importante es hacerlo, experimentar. ¿Alguien más que nos quiera compartir, por favor? O tenga dudas respecto. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yeltsin, dime. Justamente acerca del comentario de mi compañera Tania, del cultivo que hizo con la moneda, el cobre, investigando la plata, la moneda de la alineación, tiene alineación de cobre, y investigando es un agente microbiano. Y justamente Ya. comentando con otra persona que tiene un poco más de conocimiento, me ha dicho que por esa razón es que no ha crecido las bacterias. Pero hay que ver la cantidad de cobre que está en la moneda. ¿Sabes la proporción o el porcentaje de cobre en esa moneda?
¿Por casualidad has investigado? Porque está bien tu aporte, Yeltsin, está bien, muy bien tu aporte, pero hay que ver la composición y nosotros siempre sabemos que el dinero, la plata son sucias porque pasan de mano en mano. Entonces, quizás no sea que crezcan en la moneda, porque ningún microorganismo te va a crecer en una superficie, ¿cómo se llama? Inerte, pero sí puede transportar. Y lo que se ha hecho es un lavadito de la moneda, quizás te salga algún microorganismo que está oportunista, que se posó y usó de medio de transporte. No va a crecer, pero sí lo puede transportar. ¿Sí? No sé, hay que ver, hay que investigar un poquito más del cobre. Te agradezco mucho por el aporte del cobre, Yeltsin. Es más, voy a investigar eso ahora y quizás en la próxima clase les haga un comentario acerca del cobre. ¿Ya? Del cobre, la plata y otros metales que usan de bactericidas, me has dicho, ¿no? Yeltsin. Dígame, profesor. Bactericida me has dicho, ¿no? Sí, agente Ya. antimicrobiano, bactericida. Ya, casi similar. Voy a investigar y conversamos en la próxima clase, ya, Yeltsin, a ver qué nos puede decir de la plata. Quizás tengas razón y yo estoy equivocado. Todo es probable, todo es probable. ¿Alguien más que quiera participar, opinar acerca de la parte experimental, decir algo? Profesor, buenas tardes. Espero que haya tenido un bonito día. Hola, Mayori, dime, te escucho. Bueno, mi trabajo lo he hecho el mismo día jueves. He hecho esterilización, porque le tenía miedo que se ¿Ya? reviente. Bueno, lo he hecho. Me he conseguido los ganchos antiguos de madera para no traspasar el calor. Ya, y he estado esterilizando, he buscado todos los ingredientes. Un poquito difícil de encontrar, pero los he encontrado. He hecho la preparación con el caldo, todo en el pequeño matraz. En vez de, no había botella Gatorade, he usado una botella de jugo de vidrio. En la botella es un poquito delgada, entonces un poquito de menos tiempo he hecho esto. Y lo he vaciado a los botes de compota. Bueno, ha congelado duro, he esterilizado también en rojo vivo el alfiler. He hecho la línea en zigzag, así como del yogur. A ver, Mayori, un ratito. ¿Cómo lo has esterilizado? ¿Lo has esterilizado en olla a presión, en olla normal o en microondas? En olla normal, pero he puesto abajo como unos puentecitos para que se esterilice con el vapor del agua. Ya. O sea, así fundida, le he puesto así tengo ahí como una fuentecita de lata ahí abajo para que no choque el agua con el vidrio porque de repente explota. Y ha estado un buen rato ahí esterilizándose y bueno, he puesto todo el jueves he esperado que cuaje. El viernes en la mañana ya estaba cuajado, entonces he hecho Ya. lo que es. Perdón, ya, lo esterilizaste y de ahí lo esterilizaste con el tapón de algodón y gasa, ¿verdad? Con la tarunda. No he ¿Sí? conseguido, pero bueno, he Sí. tratado de mover bien el algodón con las pequeñas tarundas de papel craft. Ya, pero, o sea, lo importante es que haya estado esterilizando ahí, pero tenga su turunda. Si ha tenido su turunda, sigues generando un ambiente estéril, porque hay unos compañeros que lo han hecho sin la tapita y entonces ahí se complicó fue el asunto porque se contamina, ¿no? Sacas que está estéril, luego lo siembras y no está, pues, está abierto, ¿no? Y se contamina. El problema ha sido que en la mañana estaba bonito, o sea, el trabajo, las líneas amarillas de yogur, y aparte hice también con la moneda, pero no se notaban las líneas, y por si he puesto mis huellas, he apretado en la gelatina mis huellas, he apretado porque estaba dura, entonces yo dije, como el anterior trabajo no se descuajó, la primera vez que hicimos no se descuajó mi gelatina en medio ambiente, yo dije no se va a congelar, y al mediodía un poco que se ha aguado y las líneas, o sea, se han juntado y se ha hecho así como pocitos de yogur. No se ha quedado quieto. ¿Será porque aquí en Corea del Sur está frío, calor, entonces poco que baja y sube la temperatura, entonces lo ha estado derritiendo y ha hecho burbujas en el fondo. No tenía burbujas, porque está congelado la gelatina, pero al mediodía he hecho burbujas por abajo.
y hasta el día de ayer que mandé el trabajo, estaban manchas blancas, no ha crecido hongos, mohos, nada como la otra vez, solo está la mancha blanca del yogur, y en la moneda he visto una pequeñita mancha, una línea, pero sí tenía burbujas la gelatina adentro. Ya, la misma explicación del comentario anterior. Las burbujas interiores son la generación, es el metabolismo de las bacterias contaminantes en la parte inferior de tu medio de cultivo. Ahora, en la línea, si te han crecido los redonditos o las líneas blancas, esa es tu colonia de lactobacillus. ¿Sí? Es lo que queríamos obtener. Solamente una colonia, algo conocido. A diferencia de nuestra práctica anterior que abrimos y dejamos que crezca lo que quiera crecer, pero ahora solamente hemos sembrado lactobacillus, ¿sí? Entonces, lactobacillus, si está crecido, hasta ahí está bien. Los redonditos, blanquitos, chiquitos, en tus líneas de zigzag, esos son tus colonias lactobacillus, y ese es el objetivo de la práctica. Lo has hecho bien hasta ahí, ¿ya? Ahora, si te has soltado el medio cultivo, se ha vuelto líquido, es el producto de la descomposición, ya está descomponiéndose. ¿Sí? Entonces, no es muy estable, digamos, ese medio cultivo, no es muy estable, y ¿cómo se llama? Y te pueden crecer, ¿cómo se llama? Otros microorganismos también, ya el producto de la descomposición. Generalmente los hongos, los redondos, verdes o negros, son hongos de productos de la descomposición, se alimentan de los sustratos de la descomposición, ¿sí? Entonces, bien, lo has hecho bien, Marjorie. ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? Hola. ¿Se han congelado las imágenes? ¿Estoy solito? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, profesor. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, Sí, hola. profesor, se le Alguien que escucha. me confirme que me escuche, por favor. Sí se escucha. Ah, ya, profesor. gracias. Eres muy amable. Creo que está un poco lento la señal, ¿no? Porque les he dicho hola y recién a los 5 segundos me han dicho sí se escucha. Está un poco lento, sí, no sé qué pasa, es el internet y la hora punta, como nos acercamos a la hora punta, ese puede ser el motivo. Ya, entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Profesor, Dime, te escucho, ¿quién está buenas hablando? tardes. A ver. Sonia, Buenas tardes. dime. Sí, Buenas tardes. buenas tardes, profesor. Sí, yo también hice el trabajo así tipo, como dijo la compañera anterior, y a mí también, o sea, me salieron burbujas o sea, por dentro del cuajado, también me salieron burbujas, pero aún así siguen creciendo todavía el microorganismo. Están pequeñas, pero siguen aún creciendo y no se han descompuesto. Y quería preguntarle si todavía, o sea, normal va a poder seguir crecer ese microorganismo o ya no va a crecer. Sí, Porque en sí, sí te una va de a seguir esas creciendo. hice como tres compotas y las tres me Ya, salieron con esa burbuja. ya, muy Pero bien, pero en otras se han descompuesto y en otras todavía sigue creciendo un poco. Están pequeñas aún, pero siguen todavía creciendo el microorganismo. ya, ¿y qué has sembrado en las tres? Hice la de la moneda, el yogur y eh, la otra hice o sea, de mis huellas digitales, o sea, de mis manos sucias, ahí también lo hice. Ya, Y de algunas llaves que ya, había. ya, muy Sí, bien. sí, pero, o Ya, sea, o sea, digo, si me crece el microorganismo, normal podría enviarle eso, aunque tendría las burbujas abajo. mira, no, o sea, para tu tarea, lo que tienes que haber enviado es, por ejemplo, si has sembrado yogur, lactobacillus en tu, en tu zigzag que has sembrado, si te han salido líneas blancas o medias amarillentas, esas son colonias de lactobacillus. Ah, Hasta sí, ahí está hecho. Ya, ya. has hecho tu tarea. Eso tienes Sí, que sí me mandar. salió en una de Ahora, esas así.
Sí, si has usado una solución de monedas, por decirlo de alguna manera, o tus huellas, entonces ahí te crece, no sé qué te va a crecer más bien ahí, porque hay que saber pues, qué cosa es, ¿no? No se puede determinar qué cosa es, pero son microorganismos que están ahí flotando, son microorganismos del ambiente, pues, ¿no? Pero el objetivo era de sembrar un solo microorganismo conocido, y lo has logrado. Esas líneas blancas encima de tu zigzag, líneas blancas, roditos blancos, amarillos, eso es lactobacillus, colonias de lactobacillus, y has hecho tu tarea, y lo has hecho muy bien. ¿Sí? En eso basa tu informe. Si quieres completar tu informe, agrégale un poquito más de las monedas y tanta cosa, ¿no? Y lo que te ha crecido, ¿no? Para ver más o menos de afuera qué puede ser, ¿no? Ya, profesor. Ya, Sonia. ¿Alguien más que quiera comentar su trabajo? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, profesor. Hola, Caterín. Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? Ah, no, profesor, el mío fue en grupo. Pensé que estaba probando sonido. Ah, estás probando sonido, ya, porque se me ha ido la imagen de toditos, ¿ah? No sé por qué. Debe ser la hora punta. Solo me veo a mí y dice Noemí Cueva todavía donde me veo. Se descuadra, ¿no? ¿Sí pueden? A ver, ¿por qué no aparece acá? Sí, pues estoy en otro lugar. Ah, ya, aprovecharé, ya, si no hay ningún comentario más, comenzaremos con la clase de hoy día, ¿ya? Va a ser un poco pesadita porque es conceptos teóricos, pero bueno, con el grupo anterior, vi que me han entendido, esperemos que sea así. No se muevan, que voy a tomar la asistencia. Ya. Profesor, antes de empezar la Te clase escucho. quería preguntarle, o sea, yo también he hecho todo el procedimiento, pero estaba buscando una fuente de calor, ¿no? Para que pueda funcionar lo que había sembrado, los bacterias que había sembrado. Pero, ¿qué pasó? Cuando le he sometido a la calor, o sea, al solcito, yo le forraba una cajita así de color negro, o sea, por adentro, para que haya Muy más bien, calor. Y ahí le muy bien. puse, ¿no? Le puse, ¿cómo se llama? Los fresquitos de compota con lo que he sembrado, pero al momento de que el sol le ha llegado, se ha derretido. No sé si eso estará bien o tengo que hacerlo otra vez. Ya, mira, o sea, Pero al momento, se sí, solidificó y luego se derritió, ¿sí? sí, estaba bien espeso, así bien duro, parecía como cuando le echas bastante gelatina, bastante, y se hace duro. Así igual estaba. Y entonces, Mm, y el momento de que el sol le ha llegado, se ha derretido, estaba agua. ¿Pero te ha llegado a crecer algo o nada? Todavía nada. ¿Y cuándo lo has hecho eso? Recién ayer, profesor. Ah, ya, pues, espérate, son 48 horas a 37 grados centígrados. Ya, ya, mira, ¿sabes qué cosa? Lo que puede haber pasado es de que el calor ha sido excesivo. Tu idea de forrarlo la caja con un color negro atrae el calor, es muy buena, pero se puede haber sido un calor excesivo. ¿En dónde estás? ¿En Pedregal o en Camaná? En Pedregal. Lo he Ah, puesto en detrás, Pedregal. detrás de mi casa, está el cajoncito así con lo que está forrado todo negro, pero tiene la abertura un poco, ¿no? Entonces ahí le ha llegado el sol y por ahí se me ha derretido.
Ya, es que quizás se te ha pasado la mano por un poco mucho calor. Pedregal es un poco más templado. Esa técnica de forrar la caja negra hubiese funcionado un poco más también en Camaná, que ahorita está haciendo mucho frío y está nublado, ¿no? Para tratar de captar todo el calor posible. Pero veamos qué sucede, pues. Veamos qué sucede y luego me mandas un mensajito por WhatsApp a decir si ha crecido o no ha crecido, ya, para tratar de orientarte. Ya, profesor. Ya. ¿Alguien más que quiera? Porque ya vamos a comenzar la clase teórica. ¿Alguien? No veo a nadie. Mi pantalla está vacía, vacía. O todo el mundo ha apagado sus cámaras o la internet está muy mala. Pero nadie, la imagen de nadie. Internet, profesor, porque yo con mi cámara Usted no se puede ver en su cámara. Sí, profesor, desde un principio estamos. A ver ahora. Ahora sí lo veo. Sí me ven, pero yo no los veo por ustedes y eso es trampa. Sí estamos, profesor, todos con la cámara prendida. No se ve nada. Sí, profesor. Ya ve mi pantalla. Ve mi pantalla, solo aparecen los nombres. Profesor, yo estoy mirando a 2 compañeros en cámara. Yo no veo a nadie. Disculpe, no veo a nadie. Solo me veo a mí. Nada más. Hay varios con cámara, profesor. Sí, ya sé que lo que está con letra minúscula pequeña están con sus cámaras prendidas y los que están grandes con su letra en la mitad están con su cámara apagada. Pero ya hablamos de eso, de prender sus cámaras. Ya eso ya es cosa de ustedes, ¿no? Ya, entonces comencemos con la... Ven mi pantalla, ¿no? Para comenzar con la exposición. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Esta es la clase de hoy día, la nutrición y el metabolismo microbiano, y vamos a ver cómo se identifican experimentalmente las enzimas microbianas. Ya, sí ven mi ponencia, ¿no? Señoritas. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Perfecto, veamos. Este cuadrito es interesante. Nos resume lo que vamos a hacer hoy día. Dice que la nutrición bacteriana, dependiendo de la nutrición bacteriana, se pueden clasificar o diferenciar los tipos de microorganismos en estos 4 tipos, ¿no? Los quimioautótrofos. Miren, cuando ustedes quieran definir un concepto, tienen que hacerlo etimológicamente. Quimio es cuando utiliza sustancias químicas. En este caso, sulfidrilos, o hierro, o azufre, o hierro de valencia 3 o valencia 2, con participación del dióxido de carbono. ¿Para qué? Para obtener nutrientes para las células. Quimio, las partes, ¿cómo se llama? Digamos, iones, de manera propia, y la producción de energía. ¿Sí? Acá, quimio heterótrofo. Acá utiliza compuestos orgánicos. Ahora, ¿cuáles son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos son, digamos, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos. Esos son compuestos orgánicos. Cuando digan compuestos orgánicos, quiere decir que están formados de carbono, ¿sí? Pero son orgánicos. Con participación, los compuestos orgánicos con participación del oxígeno producen CO2 como sustancia del catabolismo para obtener los nutrientes para las células. Fotoautótrofos, esto ya lo conocen. CO2 más luz libera nutrientes y oxígeno. ¿Esto qué es? Fotoautótrofos o fotosíntesis, que ya lo conocen. ¿Sí? Acá los fotoheterótrofos utilizan los compuestos orgánicos, ya les he dicho, lípidos, proteínas, carbohidratos, y con luz, y obtenemos los nutrientes. Con este cuadrito, más o menos, estamos simplificando todo lo que vamos a hacer en clase hoy día. ¿Sí? Ya. Nutrición. Para el catabolismo y anabolismo, son parte del metabolismo, ¿no? El anabolismo es la generación la síntesis perdón. Ay, van a disculpar, pero he estornudado. Ya. Gracias. Ay, y lo peor de todo es que cada vez que estornudo se me viene
Más esto. Ya saben que ha salido una disposición que ahora tienen que usar careta facial, ¿ah? Cuando vayan a supermercados, mercados y centros comerciales. Cada día está complicándose más. Cuídense mucho, por favor, en sus casas, en sus actividades. Cuídense. El coronavirus está mutando. La versión brasilera ya ingresó al Perú. A ver, nutrición. El catabolismo y el anabolismo forman parte del metabolismo, ¿no? Los microorganismos deben tomar del ambiente las sustancias para crecer y generar energía. Se dan cuenta en nuestras partes experimentales. Han obtenido sustancias nutritivas del sustrato, o sea, el medio de cultivo, y también han obtenido del oxígeno de afuera, y generan energía. A estas sustancias se llaman nutrientes, o sea, lo que hemos generado en las prácticas anteriores, los años son nutrientes, ¿no? Algunos nutrientes son empleados como bloques de construcción. Bloques de construcción cuando los nutrientes son utilizados estructuralmente para formar parte de las componentes de la célula microbiana, por ejemplo, la pared celular. Ahí utilizan proteínas y lípidos para la construcción de la membrana celular. Mientras que otros sirven como fuentes de energía. Generalmente los carbohidratos son fuentes de energía, almacenados como fuentes de energía. Los microorganismos toman estos nutrientes del lugar donde se desarrollan. Ejemplo, el suelo, la leche, un animal, una planta. Entonces, nosotros hemos obtenido nuestros microorganismos de diferentes nutrientes, o sea, sirven de alimento, en otras palabras, ¿no? Cuando queremos hacer crecer un microorganismo o un grupo de microorganismos en laboratorio, hacemos un cultivo de estos microorganismos en condiciones artificiales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos generado condiciones artificiales, caseras, pero condiciones artificiales para que se nos genere el crecimiento de este cultivo. Eso es lo que han hecho ustedes, se llama un cultivo. Es como cuando aras la tierra, siembras algo, crece. ¿Sí? Es lo mismo. Tú con tu asa de cola has picado tu yogur, has hecho un zigzag y has sembrado. Eso es sembrado. Y el cultivo son la formación de esas colonias blancas. Para su crecimiento se usan medios de cultivo, que es un conjunto de sustancias nutritivas, hemos echado sacaldito Maggi, hemos echado, y condiciones determinadas que permiten el crecimiento y multiplicación de un microorganismo o grupo de microorganismos. ¿Sí? Entonces, al que le ha salido solamente el cultivo blanco es un solo microorganismo, que es el lactobacilo, y al que le ha salido de todos los colores y de todos los sabores es un grupo de microorganismos. Los medios de cultivo deben contener los nutrientes necesarios para el crecimiento del o los microorganismos para el cual fue creado. ¿Sí? Eso quiere decir que los medios de cultivo son selectivos para determinar para reproducir un determinado microorganismo. Por eso, en los medios de cultivo existen caldo verde de malaquita, existe caldo SS llamado Salmonella shigella, extractos de levadura, diferentes cosas para seleccionar los nutrientes específicos para que nos crezcan un determinado microorganismo, ¿sí? Esas son las marchas analíticas de biología, de microbiología. Los microorganismos son muy diversos en cuanto a sus requerimientos nutritivos. O sea, todos no van a crecerte ahí. Todos los microorganismos no te van a crecer en tu medio que has hecho, sino solamente los oportunistas y los que son mesófilos. Mesófilo significa la temperatura ambiente. Para construir un medio de cultivo para un organismo o grupo dado, deben conocerse las necesidades nutritivas de los mismos. Las células microbianas tienen entre un 80 a 90% de su peso en agua. O sea, está formada al igual que el cuerpo humano, mayoritariamente por agua. Por lo que este es un nutriente principal. El peso seco restante contiene una serie de elementos en diversas proporciones, de los cuales los principales son hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso lo vamos a ver en la tabla más adelante. También se requiere una cantidad mucho menor de potasio, magnesio, calcio, fierro, manganeso, cobalto, cobre, molibdeno y zinc. En la siguiente tabla veremos qué función cumple cada uno de los constituyentes celulares. Aunque de estos elementos, el manganeso, el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno, se los requiere en pequeñísimas cantidades y se los denomina elementos traza o micronutrientes. Esta tabla es importante, estudien esta tabla. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones fisiológicas de los principales elementos. El hidrógeno. Recuerden que nosotros como seres orgánicos estamos formados principalmente, pero no exclusivamente, de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí?
Por eso somos seres, nuestra molécula principal es el carbono, ¿no? Hidrógeno. El hidrógeno es constituyente del agua celular, obvio, y forma parte de los materiales orgánicos celulares. El oxígeno, constituyente del agua celular, de materiales orgánicos celulares como el oxígeno, aceptor de electrones en la respiración de los aerobios. Cada vez que le digan reacción aerobia o cultivo aerobio, se refiere a que ha participado el oxígeno de por medio, ¿sí? Y cuando les diga en ausencia de aerobios, ausencia de oxígeno, es un medio de cultivo anaerobio, ¿ya? El carbono, constituyente de materiales celulares orgánicos. Nuestra base de nuestra, la base de nuestra constitución molecular es el carbono, constituyente de materiales celulares orgánicos, ¿sí? El nitrógeno constituye el constituyente de proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas. El azufre, constituyente de proteínas en los aminoácidos cisteína y metionina. Son aminoácidos. Los aminoácidos forman, o sea, la agrupación de aminoácidos forman a las proteínas. De algunas coenzimas, por ejemplo, coenzima A, cocarboxilasa, esto es bioquímica. Vamos a tocar varios términos, bioquímicos, no se asusten. Fósforo, constituyente de ácidos nucleicos, fosfolípidos y coenzimas. Acá el fósforo es parte básica del constituyente en los ciclos de generación de energía del ATP. Más adelante vamos a tocar lo que es la parte del ATP, adenosintrifosfato. Potasio, uno de los principales cationes inorgánicos de las células, cofactor de algunas enzimas. ¿Sí? El magnesio, un importante catión celular, cofactor inorgánico en muchas reacciones enzimáticas, incluyendo aquellas que requieren ATP, adenosintrifosfato. Funciona uniendo enzimas a los sustratos constituyentes de la clorofila. El manganeso, cofactor inorgánico de varias enzimas, a veces reemplaza al magnesio. El calcio, importante catión celular, cofactor de algunas enzimas, por ejemplo proteinasas. El hierro, constituyente de citocromos y otras hemoproteínas, cofactor de un cierto número de enzimas. El cobalto, constituyente de vitamina B12. Las vitaminas, si se dan cuenta, ven su nombre, o sea, vitamina B1, B6, B12, dice cianocobalamina, porque contiene cobalto y de sus coenzimas derivadas. El cobre, el zinc, el molibdeno, constituyentes inorgánicos de enzimas especiales. Ahora, los microorganismos difieren en la forma química en la que deben proporcionarse los siguientes elementos: carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno. Requerimientos de carbono. Existen microorganismos que pueden utilizar el carbono en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Lo pueden utilizar. Nosotros en nuestra respiración expelemos dióxido de carbono, ¿sí? Y esto, ¿quién puede utilizar los microorganismos? Las plantas utilizan, o los microorganismos que tengan que realicen la fotosíntesis, utilizan el dióxido de carbono como sustrato para producir oxígeno y agua. Estos microorganismos son los microorganismos fotosintéticos, ¿ve? Los que utilizan el dióxido de carbono son los microorganismos fotosintéticos. Es como una planta chiquito, igualito. Luz solar, agua, dióxido de carbono lo transforma en oxígeno. Las bacterias también pueden hacer lo mismo. O los que utilizan energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, el amoníaco, ¿sí? Hay otros que utilizan energía a partir de compuestos amoníacos. La energía necesaria para reducir el dióxido de carbono a carbón de compuestos celulares deriva de la energía lumínica o de la oxidación, ¿sí? Es la fotosíntesis, energía lumínica. Los otros microorganismos obtienen el carbón de compuestos orgánicos y además estos aportan la energía necesaria para el metabolismo celular. Los microorganismos difieren tanto en número como en la clase de compuestos orgánicos que pueden usar como fuente principal de energía.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, ciertas bacterias del género Pseudomonas pueden usar cualquiera de los 90 compuestos orgánicos como única fuente de carbono y energía. En el otro extremo están ciertas bacterias que descomponen la celulosa que solo pueden emplear este compuesto como fuente de carbono y energía. ¿Sí? Requerimientos de nitrógeno y azufre. Como vimos, estos son constituyentes de compuestos orgánicos celulares, correcto. Muchos microorganismos pueden utilizar de los compuestos inorgánicos oxidados, nitratos y sulfatos, ¿sí? En agricultura hemos visto como parte de los nutrientes que intervienen nitratos y sulfatos para abonar la tierra. Eso vamos a ver más adelante un ejemplito. Y deben reducirlos antes de incorporarlos a las materias celulares. Otros microorganismos no pueden producir estas reducciones y deben ser incorporados en forma reducida. Por ejemplo, algunos microorganismos utilizan sales de amonio. En cuanto a los compuestos reducidos del azufre, pueden tomarlo como sulfuro o como un compuesto orgánico, cisteína, que contiene el grupo sulfidrilo. La cisteína es un aminoácido que contiene un grupo sulfidrilo, SH. Frecuentemente se les puede suministrar a los microorganismos estos elementos en combinación orgánica, aminoácidos, peptonas, cumpliendo también con el aporte de carbón y energía. Factores de crecimiento. A menudo algunos microorganismos requieren de algún compuesto orgánico que no pueda sintetizar a partir de moléculas de carbón más sencilla, ¿sí? Esos compuestos deben ser entonces suministrados como nutrientes. Son llamados factores de crecimiento y pueden ser los aminoácidos. Los factores de crecimiento, ¿cuáles son? Los aminoácidos para constituir proteínas. Como les dije, los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Purinas y pirimidinas para constituir ácidos nucleicos. Vitaminas para compuestos orgánicos que forman enzimas. Estos son requeridos en muy pequeñas cantidades y a menudo en los medios de cultivo se agregan al incorporar extracto de levadura. Como les dije, a veces los medios de cultivo, para ser seleccionados, se les agrega otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, extracto de levadura, ¿no? ¿Para qué? Para obtener, ¿cómo se llama? Para obtener un microorganismo especial que necesita determinada carga de aminoácidos, purinas, pirimidinas o vitaminas. Funciones del oxígeno en la nutrición. El oxígeno es un componente celular y es proporcionado por el agua en gran cantidad. Sin embargo, muchos microorganismos necesitan oxígeno para vivir. Estos microorganismos dependen de la respiración aeróbica para sus requerimientos energéticos y ocupan el oxígeno como aceptor terminal de electrones. ¿Ya? Estos organismos son los aerobios estrictos, Mycobacterium tuberculosis. Otros microorganismos son inhibidos en su desarrollo por acción del oxígeno y estos se los llama anaerobios estrictos. Cuando les digan aerobios estrictos o anaerobios estrictos, aerobios estrictos se refiere a que crece sí o sí con la presencia de oxígeno. Anaerobio estricto es que crece sin la ausencia de oxígeno, ¿ya? Y cuando les digan aerobios facultativos o anaerobios facultativos, es de que crecen con oxígeno o sin él, no hay ningún problema. Otros microorganismos son capaces de crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Estos son anaerobios facultativos, lo que les decía, ¿no? Que a su vez pueden ser dos tipos. Aquellos que tienen que tienen un tipo productor de energía exclusivamente fermentativo, pero no es afectado por la presencia de oxígeno. Alguna bibliografía la denomina anaerobios aerotolerantes y son las bacterias del ácido láctico, ¿no? Por ejemplo, las bacterias del ácido láctico, ¿cuáles son? Lactobacillus, pues, de yogur. ¿Sí? Aerotolerantes, es decir, que no necesitan del oxígeno para fermentar. Bueno, ¿no? Otros pueden pasar de un metabolismo respiratorio en presencia de oxígeno a uno de tipo fermentativo, cuando no tienen oxígeno, o de respiración anaeróbica. Ejemplos de estos son las bacterias coliformes, la E. coli, la Aerobacter aerógenes, la Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus, alcalígenes. Por otra parte, están los microorganismos microaerofílicos, que son aquellos que poseen enzimas que se inactivan en condiciones de alta disponibilidad de oxígeno, es decir, requieren oxígeno pero en pequeñas cantidades. Si le pones mucho oxígeno, no crecen, y solo pueden actuar con bajas presiones de este elemento.
Por ejemplo, el Azospirillum sp es un ejemplo de microorganismo microaerófilo, ya que tiene la capacidad de fijar nitrógeno por poseer la enzima nitrogenada, solo cuando está en un ambiente con baja tensión de oxígeno. ¿Alguna pregunta ahí? Ya, continuemos. Categorías nutricionales. Ya. Categorías nutricionales. Una forma sencilla de clasificar los organismos se basa en la naturaleza de la fuente de energía y fuente principal de carbono. Con respecto a la fuente de energía, fotótrofos. Foto es luz. Capaces de usar la luz como fuente de energía. Entonces ya saben, etimológicamente cuando digan fotótrofos, utilizan la luz como fuente de energía. ¿Qué caso? Las plantas o algunas bacterias que realizan la fotosíntesis. Quimiótrofos, químicos, otras sustancias químicas que usan una fuente de energía química, ¿sí? Respecto a la fuente de energía. Según la fuente de carbono son autótrofos, utilizan dióxido de carbono, o heterótrofos utilizan una fuente orgánica de carbono. Puede ser otra fuente, no necesariamente CO2. Las categorías nutricionales según estos criterios quedan organizadas así. Fotoautótrofos, incluye algunos microorganismos fotosintéticos, vegetales superiores. Dentro de los cuales tenemos las algas y bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, es decir, realizan la fotosíntesis. Cuando les digan fotosíntesis, se refiere que utilizo el CO2 y luz. Y es una de categoría nutricional fotoautótrofos. Fotoheterótrofos, incluye algunas de las bacterias rojas y verdes, son fotosintéticas pero no productoras de oxígeno. Y al hidrógeno lo obtienen de compuestos como el sulfidrilo o de hidrógeno. No ocupan dióxido de carbono, sino compuestos orgánicos. Los quimioautótrofos oxidan compuestos inorgánicos, amoníaco, nitritos, hidrógenos, sulfidrilos, etc. Por ejemplo, las bacterias nitrificantes que transforman el amoníaco a nitritos y luego a nitratos. En esta reacción se libera energía que la bacteria utiliza para captar ¿cómo se llama? El dióxido de carbono como fuente carbonada. Esto me hace acordar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos terrenos fértiles para el cultivo en agricultura, cuando tenemos terrenos fértiles para el cultivo de plantas, primero siembran alfalfa muchas veces, ¿no es cierto? ¿Y por qué siembran alfalfa? Porque la alfalfa se desarrolla fuera de su función de forraje, también sirve para abonar el suelo. ¿Cómo para abonar el suelo? Claro, en las raíces de la alfalfa crecen las bacterias nitrificantes, y las bacterias nitrificantes luego transforman el amoníaco a nitritos y luego generan nitratos, y estos nitratos abonan la tierra. ¿O alguna vez han visto que como aditivo o para terrenos venden costales de nitrato? Ese costal de nitrato es similar a lo que producen las bacterias que viven en las raíces de la alfalfa, ¿no? En esta reacción se libera energía que las bacterias utilizan para captar el dióxido de carbono como fuente carbonada. Dentro de las bacterias nitrificantes tenemos nitrosomas, es un ejemplo, ¿no? Nitrosomas europea, Nitrobacter winograski. Ahora, los quimioheterótrofos. En estos, tanto la energía como el carbono pueden obtenerse del metabolismo de un mismo sustrato orgánico. ¿Sí? Por ejemplo, la glucosa. La glucosa aporta energía, ATP, la moneda universal de energía en lo que son células, metabolismo de las células y microorganismos es el ATP. Y los esqueletos carbonados. Los esqueletos carbonados son aquellas moléculas que tienen en su composición carbono, a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo para la generación de ATP, ¿no?
Este cuadrito es interesante. Clasificación de los microorganismos en base a sus categorías nutricionales, ¿no? Requerimientos de energía versus requerimientos de carbono. Si requieren, utilizan energía luminosa, son fotótrofos. Si utilizan energía química, son quimiótrofos. Ahora, respecto al requerimiento de carbono, si utilizan carbono inorgánico, son autótrofos. Y si utilizan carbón orgánico, son heterótrofos. Entonces, si utilizan carbón inorgánico y utilizan fuente, ¿cómo se llama? Energía solar, luz, son fotoautótrofos, como las cianobacterias. Y las cianobacterias realizan pues la fotosíntesis, ¿no? Foto, luz, auto propio, y que utilizan la luz y lo hacen de manera propia. Son las plantas superiores y las cianobacterias. Los quimioautótrofos, que por ejemplo las bacterias nitrificantes, ¿sí? Utilizan energía química. Ya, ahora los fotoheterótrofos, las bacterias verdes y rojas. Los quimioheterótrofos, la mayoría de las bacterias simbiontes, parásitas y saprofitas. Estudien este cuadrito, que es un cuadro resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Principios del metabolismo microbiano. Características generales de los grupos microbianos. Las bacterias se encuentran en casi todos los ambientes e intervienen en varios procesos biológicos. Ya hemos dado cuenta en nuestros ensayos de cultivos que se encuentran en el aire, en la tierra, en el suelo, en todo lugar, en las llaves, en las monedas, en todo lugar se encuentran las bacterias. El crecimiento microbiano requiere la formación de estructuras complejas como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos a partir de elementos preformados en el medio de crecimiento o ser sintetizados por la propia célula. Quiere decir que la célula, ser el microorganismo, requiere proteínas estructurales, requiere ácidos nucleicos para su función de división, polisacáridos y lípidos para su cubierta celular, ¿no? Entonces, tiene que ser sintetizados por la propia célula, para la cual obtienen nutrientes y los transforma y con eso forma los elementos estructurales. Este crecimiento necesita una fuente de energía para ser llevado a efecto. Todo este proceso se designa con el nombre de metabolismo. Toda la síntesis de proteínas, de ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos, es metabolismo, que se define como todas las transformaciones químicas que ocurren en la célula, ¿sí? Toda la actividad celular de la célula es metabolismo. Todos los seres vivos llevan a cabo el procesamiento de los nutrientes que los mantiene vivos. Claro, es como que todos tienen que trabajar para vivir, para comer, igualito. Todos los seres vivos llevan a cabo el procesamiento de nutrientes que los mantiene vivos. A este conjunto de procesos se les conoce como metabolismo y consiste de un gran número de reacciones químicas destinadas a transformar las moléculas nutritivas en elementos que posteriormente serán utilizados para la síntesis de componentes estructurales. ¿Sí? Entonces, el metabolismo son reacciones químicas destinadas a transformar las moléculas nutritivas, las que vienen del exterior, exógenas, en componentes estructurales para la supervivencia de la célula. Como pueden ser las proteínas, ¿no? Otra parte importante del metabolismo es la de transformar y conservar la energía que está contenida en una reacción química en algún proceso que requiera de energía, como puede ser el trabajo o el movimiento. Es evidente que los nutrientes son transformados cuando entran en un organismo, ya que en ningún caso el alimento contiene todas las moléculas que una célula requiere. Esto se vio con claridad al observar el crecimiento normal de levaduras en un medio de cultivo que solo contenía glucosa como única fuente de energía. Si hubiesen usado, digamos, un agua azucarada y lo hubiesen dejado un par de días, unos 5 o 6 días al medio ambiente, lo que puede haber crecido ahí son levaduras, solamente levaduras, ¿ah? Porque utilizan la glucosa como única fuente de energía. Así pues, se pensó que la síntesis de todos los componentes celulares se llevaba a cabo en el interior de las levaduras. Hoy se conoce que las transformaciones que sufre la glucosa no ocurren en un solo paso, sino que por el contrario se forman varios productos intermedios que en muchas ocasiones no tienen una función específica, a no ser la de formar parte de lo que se conoce como vía metabólica. ¿Sí? La vía metabólica es toda la transformación que sufre, ¿no? Los nutrientes. La transformación de los nutrientes en
compuestos útiles para la subsistencia de un organismo se lleva a cabo por medio de las reacciones químicas que realizan unas proteínas conocidas como enzimas. Vamos a ver una práctica muy bonita y bien interesante acerca del efecto de una enzima. Vamos a producir oxígeno con las enzimas. Sería interesante generar enzimas con un sustrato, ¿no? En cantidades industriales para producir oxígeno. Muy interesante. ¿Ya? El término metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células, ya lo vimos, y tiene tres funciones específicas a saber. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? Primero, obtener energía química del entorno, almacenarla para luego utilizarla en diferentes funciones celulares. O sea, lo primero es obtener energía. Lo segundo es convertir los nutrientes exógenos, que los aminoácidos que ingresan a la célula bacteriana, en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. Y entonces los aminoácidos ingresan y se transforman ¿en qué? En proteínas, ¿no? Que van a formar de los componentes estructurales de la célula bacteriana. Formar y degradar moléculas necesarias para funciones celulares específicas, como por ejemplo la movilidad y captación de nutrientes, ¿no? Forma también otras moléculas para la función de movilidad, para que se mueva la célula o que capte nutrientes. Esta es una visión simplificada del metabolismo celular. Es la más simplificada que he podido conseguir. Los nutrientes para la síntesis, por ejemplo los aminoácidos, ingresan por la pared celular y se produce el anabolismo, ¿no? O sea, el metabolismo son dos cosas, anabolismo y catabolismo. Entonces, el anabolismo es un proceso de biosíntesis que nos permite la conformación de macromoléculas y otros compuestos. Macromoléculas como ¿cuál? Las proteínas. ¿Sí? Ahora, ¿el catabolismo qué hace? Genera energía. La función principal del catabolismo es generar energía para la movilidad y transporte de nutrientes. Productos químicos, luz, fuente de energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y proporciona la energía para la biosíntesis en forma de ATP, adenosín-trifosfato. Y elimina productos de desecho, productos de fermentación, ácidos, dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si lo simplificamos, el metabolismo está formado por dos partes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, biosíntesis de macromoléculas, por ejemplo, proteínas, y el catabolismo produce energía para la biosíntesis y, ¿cómo se llama? Elimina productos de desecho, ¿no? Productos de fermentación, ácido, dióxido de carbono, etc. Creo que ya me cansé ya. Ya, sigamos. La energía liberada en las reacciones catabólicas se usa para fosforilar el ADP, generando ATP, que dice que la energía liberada en las reacciones catabólicas fosforilan, o sea, le agregan una molécula de fósforo al ADP y se genera el ATP. El ATP es la fuente de energía celular. La energía almacenada en el ATP se utiliza en la mayoría de los trabajos celulares, en el anabolismo como hemos visto. Por lo tanto, el ATP acopla los procesos productores de energía de la célula a los consumidores de energía, figura 1.2. Todos los procesos que ocurren en la célula o bacteria requieren de energía, ¿sí? Esta energía está almacenada como moléculas de ATP que se forman a partir del ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? Entonces, la molécula de energía es el ATP. Se forma del ADP, adenosín-difosfato, más el fósforo inorgánico, ¿no? Esta energía es producida por el catabolismo y luego es utilizada para el trabajo celular o anabolismo, de síntesis de proteínas. El anabolismo y el catabolismo. Ay, a la tercera ya cansa el cuello. Ya. Entonces, los nutrientes y oxígeno ingresan y, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ingresan los nutrientes y los oxígenos para producir el anabolismo. En el anabolismo, ¿qué producimos? Síntesis de constituyentes celulares, transporte de nutrientes y trabajo mecánico, ¿sí? Y se utiliza una molécula de adenosín-trifosfato para la síntesis de estos productos, ¿no? Y elimina dióxido de carbono y agua.
Ya, entonces, el adenosín trifosfato es utilizado para la síntesis de constituyentes celulares, transporte de nutrientes y trabajo mecánico. Ese es el anabolismo, ¿no? Y libera dióxido de carbono y agua. Ahora, en el catabolismo se produce esta energía. O sea, están estrechamente relacionados el catabolismo y el anabolismo, ¿no? Que son partes del metabolismo. El metabolismo tiene lugar a través de secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente. O sea, acá intervienen enzimas, ¿sí? Que aceleran las reacciones, ¿no? Ay, perdón. Y se divide en anabolismo y catabolismo, ¿sí? El proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus propios componentes se conoce como anabolismo. Mira, acá está la definición corta del anabolismo. El proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus propios componentes se conoce como anabolismo. Sintetiza y utiliza el ATP generado en el catabolismo. Como resulta en la producción de nuevo material celular, también se denomina biosíntesis. ¿Sí? Biosíntesis o anabolismo. La biosíntesis es un proceso que requiere energía, por lo tanto las bacterias deben ser capaces de obtenerla en su entorno para crecer y eventualmente multiplicarse. El conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para convertirlos en unidades. ¿Ya? Acá vemos que interviene, la energía química que se utiliza es el ATP. El ATP produce energía y se disocia en ADP. Este ADP más un fósforo inorgánico produce nuevamente el ATP. ¿Sí? Esa es la energía química. Entonces, de las moléculas precursoras, las moléculas exógenas que entran a la célula bacteriana, que pueden ser aminoácidos, azúcares, ácidos, grasos, bases nitrogenadas, a través del anabolismo, que es síntesis, biosíntesis, se generan células macromoleculares como las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Se genera y utiliza ATP, utiliza energía. ¿Sí? Entonces, eso es respecto al anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? La energía contenida en nutrientes, o sea, está almacenada en forma de carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, utilizamos estas sustancias de reserva y producen energía, producen ATP, y los productos finales de desecho son dióxido de carbono, agua y compuestos nitrogenados, ¿no? Entonces, el metabolismo es un ciclo de generación y de destrucción. Generación genera células macromoleculares y de destrucción porque rompe las moléculas de carbohidratos, grasas y proteínas para generar energía y elimina CO2, agua y compuestos nitrogenados. Ahora vamos a ver qué es las enzimas microbianas. Las enzimas microbianas son catalizadores biológicos que participan activamente en los procesos fisiológicos que suceden en los organismos. ¿Catalizadores qué es? Catalizadores que aceleran la reacción. ¿Sí? Aceleran la reacción. Son producidas por los microorganismos con una estructura de elevado peso molecular. ¿Sí? De naturaleza proteica y específica para cada sustrato, estando determinada por los centros activos formados por un grupo de aminoácidos. Composición, apoenzima, parte proteica, coenzima, la no proteica, la cual puede estar formada a veces por una vitamina o por un metal. Eso es solamente conceptos, ¿ya? Actividades de las enzimas, procesos de catabolismo o desamilación, o sea, otro sinónimo de catabolismo es desamilación, donde se degradan los compuestos y se libera energía que se utiliza en actividades vitales del organismo. Entonces, ¿el catabolismo qué es? Se degradan los compuestos, carbohidratos, y se libera energía. ¿Energía en qué forma? De ATP. ¿Ya? Y proceso de anabolismo o asimilación, donde se incorporan nutrientes para la síntesis de componentes del cuerpo, vitaminas, sustancias reservadas, donde se consume energía. Entonces, el anabolismo es la generación de componentes celulares y donde se consume energía. Catabolismo se libera energía y anabolismo se consume energía. La acción enzimática está influenciada por pH, temperatura. La temperatura óptima de las enzimas de cada microorganismo está en dependencia en el grado y rango de tolerancia en que se desenvuelve. ¿Sí?
La acción enzimática tiene que ver mucho con el pH. El pH del ser humano generalmente está en 7, ¿no? Y ustedes han escuchado, para combatir el coronavirus tenemos que tener un pH alcalino. Eso quiere decir que debe ser ligeramente alcalino. Por eso recomiendan tomar una cucharita de bicarbonato de sodio todos los días, en la mañana o en la noche, para elevar nuestro pH y hacerlo alcalino. La temperatura también, eso a ustedes les ha pasado, a los que no les ha crecido nada, es porque la temperatura está en 20 grados y hace mucho frío para el crecimiento bacteriano. Pero ustedes la nivelan, la igualan a 30, 37, les va a haber crecimiento bacteriano. ¿Sí? Pero todo eso depende, cada microorganismo tiene sus propias condiciones óptimas de desarrollo. ¿Sí? Ya sea temperatura, pH, humedad y otros rangos. Y lo terminamos, sin darme cuenta. Ya, tengo una pregunta, ¿está ahí? ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Para ver el Profesor, video. en una parte no le entendí bien sobre lo que era catabolismo y Anabolismo. anabolismo. Ya. ¿Qué es lo que ocurre primero? ¿El catabolismo y luego se va a lo que es el anabolismo o ambas se Ya, dan? mira. A ver, voy a decirlo en lenguaje más sencillo todavía, ¿ya? El metabolismo lo realizan todas las células, animales, de seres superiores como nosotros o las células de microorganismos, ¿ya? A la pared celular, hagamos que esto es la pared celular, este cuadrito que está en la pared celular, ya ingresan los nutrientes, ¿ya? Los nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. Ocurre primero el catabolismo, es que están relacionadas las dos, los dos suceden a la vez, no es que uno suceda primero que el otro, pero el catabolismo, ¿qué hace? Genera energía. Y esta energía es utilizada por el anabolismo para la generación de proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Sí? Las moléculas precursoras, lo que ingresa a la célula, son los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, bases nitrogenadas. Entonces, a través de la generación del anabolismo, producimos las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Pero para esto, para generar este anabolismo, necesitamos energía. ¿Y quién nos da la energía? Nos da el ATP, que es producto del catabolismo. ¿Sí? ¿Me entendiste? O sea, no es que suceda primero, sino que ambos están unidos. Generación y destrucción, generación y destrucción. Con la destrucción genero energía que utilizo en el anabolismo para la síntesis de proteínas. ¿Me entendiste o todavía no? Sí, profesor, ya lo entendí. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más, mis estimados queridos alumnos? Vamos a ver el videíto entonces, ¿ya? Por favor, si no tiene audio, no sé qué está pasando con mi audio de los videos, entonces me avisan para yo explicarles, ¿ya? Ya, lo que vamos a ver... Ya, está bien. Sí, bueno, hace media hora sucedió eso, ¿no? Ya, vamos a ver qué sucede. Lo que vamos a hacer acá es un experimento. Si quieren lo realizan en casa. Es sencillísimo, ¿eh? No es nada del otro mundo, pero a través de este experimento se está generando oxígeno. ¿Sí? Vamos a generar oxígeno a través de las papas y peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Lo pueden realizar. En condiciones de laboratorio debería desarrollarse en una probeta, pero pueden usar su frasco de Gatorade de boca ancha que han utilizado para generar el esto. Miren, esencialmente sucede esto. Vamos a ver la función de la enzima catalasa. La catalasa existe en la papa,
¿ya? El sustrato va a ser el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y con la presencia de la enzima proveniente de la catalasa, vamos a generar dos cosas. Oxígeno, esta espuma blanca es oxígeno, y agua. Y el líquido sobrante que está acá, medio turbio, es agua. Y este es el oxígeno. Y van a ver que va a producir bastante oxígeno. ¿Con eso qué se quiere demostrar? Se quiere demostrar la función de las enzimas. En este caso, enzima de la enzima catalasa, ¿no? Vamos a ver. ¿Escuchan sonido o no? No, profesor. Ya, ya, yo voy a tener que explicarles, ¿ya? Parece que todavía no sé manejar bien mis estos. Ya. Ya, miren, yo voy a, ¿cómo se llama? A explicarles lo que dice esencialmente, y les dejo la dirección del video para que ustedes lo puedan descargar y escuchar también, ¿ya? Entonces, lo que dice acá es de que vamos a ver lo que es la función de la enzima catalasa, ¿no? Que es importante porque, por ejemplo, en el organismo se segrega peróxido de hidrógeno. Sí, en el organismo se segrega peróxido de hidrógeno, pero ¿en qué casos, cómo se llama? Se utiliza, en qué lugares, ¿no? En el hígado se genera, pero cantidades de peróxido de hidrógeno no son muy sanas en nuestro organismo. Entonces existen enzimas propias en nuestro organismo que hacen que se metabolice o se realice esta reacción para eliminar esos excesos de peróxido de hidrógeno en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces lo que dice esta señora, voy a cortar el video. Ahora que en el hígado hay la enzima catalasa, ¿sí? Pero vamos a usarla vamos a encontrar en lo que es la papa, que también tiene catalasa, ¿ya? Para lo cual esta señora lo que va a hacer, primero hacer la reacción química, el sustento químico de la reacción, para lo cual va a escribir la fórmula del peróxido de hidrógeno, la fórmula del peróxido de hidrógeno, que son 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno, y tras la reacción en condiciones normales y naturales, nos da como resultado agua y oxígeno, que es lo que les he dicho. Pero eso muy lentamente. Ahora, si yo quiero que sea más rápido, le agregamos una enzima. ¿Y qué enzima es la que interviene acá? La catalasa. La catalasa hace que la reacción sea rapidísima o casi inmediata. Entonces, es lo que está explicando esencialmente esta señora, ¿no? Ya, primero va a ser un balance redox. ¿En qué sentido? Que va a equilibrar las moléculas. Entonces, no puede haber media molécula de oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es duplicar 2 moléculas de hidrógeno, de peróxido de hidrógeno, nos dan como resultado 2 moléculas de agua y 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces está balanceada la reacción. Dice que para que se realice la reacción se necesita como mínimo 2 moléculas de peróxido de hidrógeno, que nos da 2 moléculas de agua y 2 moléculas de oxígeno, ¿no? Y acá interviene la catalasa. ¿Cómo va a intervenir la catalasa? Vamos a ver. Tenemos un ratito. De veras que no hay sonido, y no sé por qué no hay sonido. Lo que dice la señora es de que en nuestro organismo existen de manera natural las peroxidasas. Las peroxidasas son similares a la catalasa, que metabolizan el exceso de peróxido de hidrógeno y lo transforman en agua y oxígeno. O sea, tenemos nosotros peroxidasas o catalasas en nuestro organismo.
Ya, acá va a comenzar la parte práctica. Esencialmente va a colocar la probeta y va a pelar la papa, ¿sí? Que contiene grandes cantidades de catalasa, o sea, la enzima la contiene, y va a trozarla y va a colocar, ¿cómo se llama?, peróxido de hidrógeno encima. ¿Para qué? Para que la catalasa existente en la papa descomponga el peróxido de hidrógeno en dos cosas, oxígeno y agua. Y la formación de la espuma es el oxígeno. Es un ensayo sencillo. Si desean, lo hacen en casa, es decisión de ustedes, o se quedan con el concepto teórico, ¿no? Pero es interesante saber si podemos generar oxígeno, quién sabe, ¿no? A ver si les da ideas. Un ratito, por favor, un ratito. Ya, jovencitos, se estaba tratando de poner cómo se llama el audio. Sigamos con el video. Ahí miren la parte, le está echando el peróxido de hidrógeno a la patata, a la papa, y la reacción es inmediata. Esto es el oxígeno. Esto es el oxígeno. Ya, lo que dice acá la señora es de que existe un exceso de catalasa en la papa y está rompiendo las moléculas de peróxido de hidrógeno y está generando oxígeno. Toda esta espuma blanca es oxígeno, ¿sí? Y lo que queda al final de la solución viene a ser lo que es el agua, pues, ¿no? ¿Sí? Y es interesante porque ustedes lo dejan. Déjenlo un par de horas que siga sucediendo y ¿qué va a pasar? Va a seguir generando oxígeno. Miren.
sigue generando oxígeno. Esa es la función o la actividad principal de una enzima, ¿no? Ya. Ahora, como ya nos falta poquito para que terminemos, le vamos a dejar la tarea. Esta es la dirección del video. Cuando lo quieran ver, por favor, ahí les dejo la dirección. Y les voy a dejar un trabajo. No se asusten, el lenguaje es un poco técnico y muy complicado, pero lo que quiero es que hagan la lectura obligatoria. ¿Sí? Tarea, realizar en trabajo grupal, 5 participantes como máximo. Ustedes deciden si lo hacen en 4, 3, 2, 1. De lectura obligatoria el resumen de la ponencia de genética microbiana, ¿sí? La genética microbiana es pero muy compleja. O sea, no van a encontrar lugar en que esté como coquito, porque no, es muy compleja. Entonces, lo que yo quiero que hagan ustedes es que lean, que entiendan y que me hagan un resumen en 2.5 hojas de Word, ¿sí? De toda esta ponencia que también le voy a mandar al WhatsApp común, y lo presentan hasta el 27 de abril a la medianoche y lo envían a este correo electrónico. ¿Tienen alguna duda para presentarles la ponencia tan especial? ¿Dónde está la genética microbiana? Es un lenguaje muy complejo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Sí? Esta es la ponencia de genética microbiana, de la cual tienen que hacer un resumen en 2.5 páginas. El lenguaje es muy técnico, muy científico, muy complejo. No les se les va a preguntar nada en el examen de acá, de esto, pero sí tienen que leerlo. ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrarse a leer documentos técnicos y documentos complejos, ¿sí? Para entender. Habla de muchas cosas de lo que es la genética microbiana y es un poquito complejo, ¿sí? Pero con los conocimientos básicos que ya tenemos, podemos entender algo, ¿no es cierto? Todo esto tienen que leerlo. Es lectura obligatoria, grupos de 5. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Díganme, hablen ahora o callen para siempre. ¿Aló? Profesor, ¿eso lo puedes solicitar a computadora, el resumen? Sí, en Word, pues les he puesto en Word. Ya, sí. En Word, porque hay algunas jovencitas que me han mandado a mano, yo las felicito y me parece muy bien, pero a veces pues las letras no todas son iguales y a veces no se puede entender. Pero por eso les digo, háganlo en Word. Media página por cada participante y los 5 tienen que agarrar y leer, ¿no? Ahora, si no se pueden reunir, no se pueden juntar o uno no hace la tarea, lo hacen ya en menor cantidad que los 5. Pero tienen que hacerlo, por favor, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Profesor, usted nos va a mandar la ponencia, ¿no? Para poder leer. Sí, te lo voy a mandar ahorita. Sí, te lo voy a mandar ahorita al WhatsApp del 5º semestre. ¿Ya? Es todito esto. Es complicado, lectura un poquito difícil de entender, pero léanlo. O sea, lo que quiero es que lo lean, lectura obligatoria, y van a tener ciertas cositas que hemos tocado en adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, tamaño de los genomas, les va a hablar de las medidas, o sea, 0.34 micrómetros. Procarionte, ya hemos hablado de lo que es una célula procariota. Un genoma procarionte, este es una E. coli, y dice que su ADN es todo esto. 400 veces más grande que la misma célula, pero todo está súper enrollado. Entonces hay que entender un poquito cómo son los componentes del núcleo de la célula. A ver, ¿qué más hay por acá? Nos dice que el ADN está súper enrollado, o sea, está hecho como una bandeja muy comprimida. Ahora también nos habla de los eucariotas. Organización, a veces con un gráfico se entiende mejor. Ya. O sea, estos son gráficos. Y esta es una foto real a través de un microscopio electrónico de cómo son los componentes nucleares. Este es un cromosoma.
Profesor, tengo otra pregunta. La diapositiva de la exposición de hoy, de usted, también También nos te la la envío. pasaron. Claro, te tengo que mandarte todo. Es tu resumen. Sí, no te preocupes, te envío todo. Y si no te envío, me mandas un mensaje que no me has enviado. ¿Ya? DNA, RNA, la replicación del ADN. Es muy complejo. Si esto es complejo, ¿se imaginan que para hacer la vacuna de Pfizer qué tan compleja ha sido? Utiliza como base las vacunas basadas en la modificación del ARN mensajero, utilizan todo esto para su fundamento. Y eso, pues, otro nivel, es muy complejo para mí. Sí, o sea, la vacuna Pfizer es muy compleja para mí, por si no voy a hacerme colocar esa vacuna. ¿Ya? Entonces, la transcripción y demás cositas. Una pregunta, señorita, ¿les he tomado asistencia o no? Me estoy confundiendo con el otro grupo. Sí, tomó, profesor. Tomó foto. Ya. Pero por si acaso tomaré otra vez, ya no sé que me equivoque. Pero no parece. Pero no ¿Cómo? aparece ¿Qué? o sea, en ¿Qué no aparece? su Las pantalla no cámaras, aparecen las con cámaras cámaras prendidas. encendidas, profesor. No sé si usted nos ve. Ya, no, sí, es que voy a tomar la asistencia. Esperen un ratito. Déjeme tomar la asistencia. Eso se lo voy a mandar, es su lectura obligatoria. Pues, van a disculpar, pero a veces me confundo con tantos alumnos que hay. Mejor tomaré un registro de la asistencia. Ya está. Ya, entonces, sí, esto es todo lo que es la lectura obligatoria. Va a haber muchas dudas, demasiadas dudas, pero tienen que leer este tipo de lenguajes. Estas son las bases, la síntesis de proteínas, cómo están apareadas ahorita las bases. Bastante contenido técnico y científico. ¿Sí? Entonces, lectura obligatoria de todo esto y resumen en, ¿cómo se llama? En 2.5 páginas de Word. Grupo de 5 alumnos, ¿sí? Bastante, pero no se compliquen. O sea, solamente quiero que entiendan la esencia de todo esto, ya un resumen, con sus propias palabras, ¿no? Pueden usar una que otra palabrita técnica, pero ya, o sea, lo importante es que lo lean. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya va a terminar la clase. Profesor, ¿obligatoriamente es grupo de 5? ¿O también como No. la vez pasada puede ser de Sí, como 1, la vez 2 o 3? pasada. Exactamente, como la vez pasada. ¿Ya? Miren, cómo es esa analogía, ¿no? Que todo se está volviendo ya. Esta UCB en la plantita significa que una planta, por más sencilla que sea, es una fuente de información infinita. ¿Sí? Y, por ejemplo, esta analogía de un maíz que tiene diferentes componentes que pueden ser modificados. Es lo que han hecho con la vacuna de Pfizer, pues han modificado el ARN para que se sinteticen otro tipo de proteínas. Es un lenguaje muy complejo, ¿ah? Estamos hablando ya de doctorados o algo así. Fenotipos, bacterias, mutaciones, mira qué interesante, ¿ah? ¿Sí? Es para que entiendan cómo es, al menos para que entiendan un poquito lo complejo que es hacer una vacuna basada en ARN. ¿Sí? Ya. Listo, señorita. Señores y señoritas, si tienen alguna duda, por favor, si no, ya les voy a mandar en este momento al quinto semestre, ¿no? Quinto semestre, archivos, una Profesor, ¿por qué sesión. no se pone un WhatsApp del curso, no? Específicamente solo Sí, del tienes curso. razón, lo voy a hacer, pero dame un poquito de tiempo. Aunque, ¿sabes qué pasa? Creo que otros motivos por los cuales no lo he hecho, porque ya a partir de mayo ¿cómo se llama? Se va a utilizar la plataforma de Google Meet, y creo que ahí se va a colgar todas las ponencias, se va a colgar todo, y ustedes con su usuario van a poder entrar. Por eso creo que tampoco no lo he hecho todavía. Sí, profesor, pero falta mucho para mayo. ¿Falta mucho? Igual Falta también 10 días. Lo que ha dicho
Mira, ¿cómo se llama? Lo que ha dicho la señora María Luz es de que en mayo sí, tanto docentes como alumnos entran a la plataforma de Google Meet. Tienen que acostumbrarse ya a manejar el Google Meet. El Google Meet va a tomar la asistencia, el Google Meet va a registrar al profesor, el Google Meet va a tomar los exámenes, o sea, el examen del primer trimestre lo vamos a tomar a través de Google Meet. Espero que nos vaya bien a nosotros y a ustedes. Pero también ustedes con su usuario tienen que entrar. ¿Sí? O sea, ya es otro lenguaje, ¿ah? Para ustedes quizás sea un poquito, la transición sea un poco incómoda, pero para mí también es, ¿ah? Porque es complicadito nomás el Google Meet, por lo poco que he podido ver. ¿Sí? ¿Ya nombraron su delegada de salón? ¿Tienen su No, delegada? ¿Y por qué no forman, pues, acaso es el único curso que llevan conmigo? Ya deberían haber formado su delegada de salón. como usted no crea un grupo del curso. Pero tiene que formar su delegada, pues. Alguien autodenomínese su delegada para conversar con ella y para que también me transmita sus inquietudes. Es que no acostumbramos a escoger una delegada, profesor. ¿Aló? 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 Sí, alguien está hablando, perdón, ¿me escuchó bien? No acostumbramos a tener una delegada. ¿No tienen delegada? Bueno, sí, siempre en los grupos hay delegados, pero bueno, ya. En fin, entonces, lo que tienen que hacer, ya les mandé al WhatsApp las dos ponencias, la lectura obligatoria y la ponencia de hoy día. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es estudiar la ponencia, ahí está resumido, y la lectura obligatoria, leerla y sacar un resumen de 2.5 páginas, ¿no es cierto? Ya, ¿alguna duda más? Porque ya si no cortamos ya la clase de hoy día, ya estamos cerca de nuestro hora límite, no sé si tendrán clases después, o ya damos por concluido. ¿Tienen alguna duda? Una duda, profesor, disculpe. Dime. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle la tarea del cultivo? Bueno, quinto semestre, la semana pasada hemos tenido un problemita, disculpen nuevamente, les pido porque no hemos podido desarrollar totalmente la clase. Tienes hasta el día viernes, ¿no? Y si sientes que te va a crecer un poquito más, ya pues hasta el sábado, ya pues sábado revisaré, porque estoy un poquito en deuda con ustedes, ¿ya? Pero lo importante es que crezca, o sea, el chiste es que en tu zigzag hayas sembrado unas líneas blancas o unas colonias blancas, que esos son los lactobacillus. Lo que me interesa es detectar solamente el lactobacillus y eliminar, con la esterilización estoy eliminando los otros microorganismos oportunistas que están ahí. ¿Sí? Espero que te salga bien. Lo que quiero son los lactobacillus, las líneas blancas nada más encima de tu zigzag. ¿Sí? Si no crece nada, profesor, igual lo envío. Si no crece, igual lo envías, porque la cosa es hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué puedes decir que no ha crecido nada? Que tu picado lo has hecho cuando estaba caliente. Y el calor mata a los microorganismos, incluyendo lactobacillus. Entonces, para que te crezca, una vez que lo pones a rojo vivo a la vela, tu punta de alfiler o tu asa de col, lo enfrías ¿cómo? Pinchándolo en una zona que no tenga nada de cultivo. Psst, suena así. Y ya se enfrió. Y de ahí coges tu yogur y haces tu zigzag en tu medio de cultivo. Cuando hace psst, sonó así, ya se enfrió y ya puedes hacer el sembrado. ¿Sí? Generalmente te va a crecer algo. Siempre te crece algo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda más, mis estimados y queridos alumnos? Profesor, ¿cuántas páginas va a ser? ¿Va a haber un límite de páginas o esa? 2.5 páginas, porque son 5 componentes, media página por cada uno. ¿Sí? ¿Cómo? Para la tarea. Ah, no, perdón, estamos hablando de la tarea hoy día es 2.5 páginas. Y para la tarea anterior están las indicaciones de la ponencia. Creo que les dije media página de descripción de todo su procedimiento y la otra media página de las fotos, ¿no? De la esterilización y los resultados de su cultivo. Era una página tan solo de Word. Mita. Si no me equivoco. Ahora, si quieren hacer más, ya, pues, es su aporte de ustedes, ¿no? Entre más coloquen ustedes significa que más están investigando. Sí, hay un jovencito en el grupo anterior que ha sembrado en torrejas, ha hecho varias modificaciones. Al final es un medio de cultivo, es un sustrato, un nutriente. ¿Sí? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta más?
No sé si tendrán alguna clase posterior, no quiero quitarle tiempo al siguiente docente. ¿Tienen alguna No, clase posterior? No. no. Ah, ya es la última entonces. ¿Tienen alguna duda? Ya, entonces, como no hay dudas, me despido de ustedes. Fue un gusto haber hecho la clase con ustedes y nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias, alumnos. Hasta luego. Hasta luego, Nos llamó profesor. Hasta lista. luego, profesor. Sí, tomé lista 2 veces. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.